Bienvenidos a este especial de economía. Yo soy Daniela Blandón. Vamos a analizar los principales hechos que impactaron nuestros bolsillos en el 2022. Me acompaña, por supuesto, mi equipo económico de aquí en France 24. Estoy con Juan Pablo Lucumí. Daniela, un año de sorpresas, de pérdidas y también de ganancias, ya lo veremos. Y con Jorge Hurtado. Hola, Jorge. ¿Qué tal, muchachos? Gusto saludarlos y bueno, sin duda fue un año emocionante para los mercados bursátiles. Bastante emocionante, pero yo diría que, y ustedes deben estar de acuerdo, en que si el 2022 económico pudiera resumirse en una sola palabra, esa sería la inflación. Y es que si nos vamos a las cifras como tal desde Egipto, pasando por Turquía o inclusive Líbano, que atraviesa por una difícil crisis económica, hasta en la principal economía europea que es Alemania, o si aterrizáramos en América, en Estados Unidos y llegáramos hasta Argentina, en cualquiera de todos estos lugares el alza de los precios de la canasta familiar en el último año ha superado sus niveles más altos en décadas. La razón, las constantes interrupciones en la cadena mundial de suministro que ya venían de la pandemia y alimentadas por la invasión rusa en Ucrania, que también se sintió a miles de kilómetros, como por ejemplo aquí en América Latina, como lo vamos a ver. Miren. Un puesto de jugo de naranjas en pleno corazón turístico de Bogotá ha sido por años sustento suficiente para esta madre soltera de 4 hijos. Llegó a las 6 de la mañana. Pero por primera vez, Diana Pérez ha tenido que recurrir a los prestamistas informales, también conocidos como gota a gota, para poder llevar comida a su mesa. Esos que a usted le prestan 100 y tiene que pagar 120. Y si usted se atrasa, tiene un problema el berraco. Ya la amenazan y todo. Llegó a esta situación, como muchos colombianos, víctima de una inflación desenfrenada. Estos vasos estaban a 2.200 y ahora están a 3.500. La miel estaba a 4.000, está a 7.000. El mero macho estaba a 12.000 y ya está a 25.000. Como ella, son los millones que viven bajo la línea de pobreza quienes más han sufrido las consecuencias del alza mundial de los precios. Una situación que ha tomado por sorpresa hasta a los más acostumbrados a lidiar con la inflación. En este mercado de Buenos Aires, a Carlos Príncipe le llaman el rey de la molleja. Mira qué molleja, ¿eh? Desde los 13 años heredó un negocio de más de un siglo de tradición en su familia. Yo no tuve nada más que sin inflación 10 años, que fue la década del 90. Después siempre tuve inflación. En Argentina, donde la variación anual de precios ronda el 90%, la carne no ha subido al mismo ritmo, pero sí ha golpeado los bolsillos a su manera. La carne me aumentó un 50%, fenómeno. Yo la aumento un 50%. Pero ¿qué pasa? Los otros artículos subieron el 100 y el 150%. Bolsita, bandeja, mano de obra. A miles de kilómetros en Norteamérica, más personas han salido perjudicadas de un fenómeno inflacionario que no conoce fronteras y que no solo toca a consumidores. Ludovica Flores no solía terminar el día sin atender a 6 o 7 clientes en su centro de estética en Nueva York. Los lunes son realmente súper quietos, realmente pues ahora sí que nos la pasamos sentadas y eso, o sea, sí nos ha afectado bastante. Hay días que, o sea, lunes, martes y miércoles que tú dices súper quieto. 3 economías distintas y un común denominador. Los efectos tardíos de la pandemia y la guerra en Ucrania llevaron a una pérdida de poder adquisitivo que no se veía en décadas y parecen haber llegado para quedarse. Bueno, ahora todos estamos de acuerdo en que 2020 y 2021 estuvieron marcados por la pandemia del COVID-19. En 2022 la agenda la dominó la guerra en Ucrania, Jorge. Sin duda alguna, y es que este conflicto de la guerra en Ucrania reconfiguró todo el suministro principalmente para Europa. Para darnos una idea, antes de este conflicto el 75% de las exportaciones de gas ruso y el 55% de las de petróleo se dirigían hacia Europa. Europa impuso ahora un precio tope a la compra de petróleo ruso como respuesta a la invasión, mientras Moscú limitó los envíos de gas ruso hacia el viejo continente a casi cero. Los analistas ahora calculan que la crisis se prolongará durante años y que esta situación energética le costará a Europa varios puntos
de su Producto Interno Bruto. ¿Cómo cambió así el escenario en los últimos meses y qué proveedores ganaron nuevos mercados? Se lo preguntamos al economista Daniel Lacalle. Esto nos dijo. Los grandes ganadores de la guerra de Ucrania en términos de suministro energético son claramente Estados Unidos, Qatar, Dubái, principalmente los grandes suministradores de gas natural licuado para el mundo, ¿no? Si podemos hablar de ganadores en cualquier caso. Los grandes perdedores siguen siendo los países de la Unión Europea porque estamos hablando de parches. Lo que se ha hecho en la Unión Europea ha sido evitar un corte de suministro, evitar una crisis mucho mayor, pero la crisis energética de la Unión Europea viene de haber tomado decisiones equivocadas, el cierre de las centrales nucleares, prohibir la producción doméstica de gas natural, prohibir la producción doméstica de litio, etcétera, y dejar una política energética que está diseñada fundamentalmente por políticos y no por personas orientadas a la industria. Entonces, el problema energético de la Unión Europea se mantiene. Y yo creo que es podemos decir que es uno de los actores perdedores de esta situación, pero perdedor por un problema energético que ya existía antes de la pandemia, en el año 2019. Bueno, la guerra en Ucrania también supone un duro golpe para la seguridad alimentaria. Esto principalmente porque Rusia y Ucrania son dos superpotencias agrícolas que eran responsables del 30% de la exportación o del comercio mundial de trigo y del 78% de las exportaciones de aceite de girasol. Tras la guerra, la factura mundial de importación de alimentos se elevaría a 1,94 billones de dólares. Esto es una alza del 10% respecto a 2021 y esto debido al aumento de los precios según estimaciones de la FAO. ¿A qué países golpearía más esta crisis? Se lo preguntamos a nuestro invitado. Los grandes perjudicados por la invasión de Ucrania en cuanto a suministro y en cuanto a precio son sobre todo los países del norte de África, que dependen hasta en un 80% del suministro de grano por parte de Ucrania. También, obviamente, impacta a todos los países que tienen una fuerte cantidad o un porcentaje importante de su Producto Interior Bruto en la agricultura, como son muchos países latinoamericanos que necesitan de ese grano para la ganadería y para la agricultura. Pero lo que es cierto es que ese cambio de percepción de riesgo que ha habido, que ha generado que el precio de los alimentos mundial ya en diciembre de 2022 esté en negativo con respecto a enero del año 2022, a pesar de haber subido mucho entre febrero y junio, también nos demuestra que esas cadenas de suministro están mucho mejor de lo que se estimaba. Pero el problema de la cosecha de 2022 va a ser un problema que va a seguir, digamos, generando tensiones de cara a la primera parte del año 2023. Este año también tuvo noticias empresariales y la más sonada, sin duda alguna, fue la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk, una historia que nos va a contar Juan Pablo Lucumí. Así es, y ya la veremos porque todo empezó con, como si se tratara de una broma, en diciembre de 2017 cuando Musk tuiteó: "Amo Twitter". Un usuario le respondió: "Deberías comprarlo". Y luego el excéntrico dueño de Tesla preguntó su precio. Desde ahí, ya para el 5 de abril de 2022, Musk hizo una encuesta sobre si querían un botón de edición de tweets en una primera señal de querer tener el control de la red social. El 14 de abril hace una oferta oficial y después de varios intentos convenció a sus directivos. Pero la historia vendría a cambiar drásticamente 3 meses después. Así es, Daniela, el 8 de julio. En esta fecha, Musk cancela su oferta en gran medida porque desconfiaba de los datos sobre la cantidad de cuentas falsas. Twitter no se queda de brazos cruzados y 4 días más tarde demandó al hombre más rico del mundo por haber retirado su oferta. Los 3 meses siguientes fueron muy intensos, luego de varios llamados del Tribunal de Delaware que tramitaba la demanda.
En octubre, Musk accedió al contrato original de compra por $44.000 millones, pero no fue sino hasta el 27 de ese mismo mes, un día antes de la fecha límite que la juez le había dado para tomar una decisión, que el dueño de Tesla dio la última palabra para sellar el acuerdo. Finalmente, Musk se convirtió en el CEO de la compañía y lo primero que hizo fue despedir a los antiguos directivos. Toda una novela, pero en resumen, ¿qué datos nos deja esta saga? Si nos vamos a las cifras, Twitter ha perdido 1 millón de usuarios. Esto pues también teniendo en cuenta la cifra de los $44.000 millones que acabamos de mencionar. También pues se le obligó a los internautas que quieren ser verificados, va a tener una mensualidad de $8. Y otro de los datos es que el 50% de la fuerza laboral fue despedido, es decir, 3.700 empleados. Bueno, y sabemos que no ha sido un buen año para las tecnológicas, Juan Pablo. Así es, Daniela, si nos vamos, para este 2022 dejó grandes ganadores y perdedores. Como perdedores, las que habían sacado el jugo de la pandemia, como Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, y también Amazon, Netflix o Spotify, que tuvieron que recortar de forma masiva su plantilla de trabajadores y que perdieron millones de usuarios después del boom pandémico. Ahora, si nos vamos a las grandes ganadoras, fueron definitivamente, y eso creo que los tres estamos de acuerdo, las petroleras por el incremento de los precios a nivel mundial por la guerra en Ucrania. Y no podemos despedirnos de este especial sin la cifra del año. 3,35 billones de dólares. Este es el Producto Interno Bruto de 2021 de California. ¿Por qué es importante este PIB, Jorge? Bueno, es importante porque está a punto de superar a Alemania como la cuarta economía del mundo. Eso según un reciente análisis de Bloomberg que dice que mientras Alemania o la economía germana está en retroceso debido a todos los factores que antes mencionábamos en este mismo programa, pues el estado más poblado de Estados Unidos avanza hacia esta cifra récord. Así es, y de esta manera, como le estamos diciendo, si California fuera un país, quedaría solo por debajo de Estados Unidos, China y Japón. Impresionante, definitivamente. Así es, pues a ustedes gracias por su sintonía, a ustedes dos, muchas gracias por todo su trabajo durante 2022 y nos vemos también en 2023 con muchas más noticias económicas aquí en France 24.